Liderazgo comercial, episodio del 30 de marzo de 2026. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y ya has oído que esto es liderazgo comercial. Y no lo he dicho, pero el lunes. ¿Qué pasa los lunes? Que tenemos la sección Estrategia Empresarial Efectiva, que grabo y emito con mi socio, con mi amigo Pedro Valladolid. Pedro, muy buenas, ¿estás por ahí? Aquí estamos, compañero. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Vamos a empezar hoy con un episodio que me encanta porque lo vivimos cada día. ¿Tú has oído hablar ese de, pues yo me lo guiso y yo me lo como? Juan Palomo. Juan Palomo. Juan Ahí Palomo, está. yo me lo guiso, yo me lo como. Vamos. Oye, que yo decido muy rápido. Y dice, coño, y que es verdad que decide muy rápido. Lo que pasa es que a veces decide rápido y mal. Y en muchas ocasiones recibe rápido y mal, efectivamente. Y claro, esto es lógico, porque el propietario está acostumbrado a decidir solo. Todo, y lo decide todo. No. Y en ocasiones cree que pedir opinión es perder el tiempo. Sí, con agilidad, con aislamiento. Fíjate que está muy relacionado este episodio con lo que estuvimos hablando la semana pasada en cuanto a procesos. Es decir, tú dejas de ser Juan Palomo y dejas de tomar decisiones que no deberías de tomar. Y si las tomas, igual no las deberías de tomar solo, cuando empiezas a tener procesos y empiezas a tener un pequeño comité directivo también que te ayude. Y ese comité directivo pues debe ser interno, pero también externo, ¿no? Con personas que te den otra perspectiva. Pero dices, no, si total, si la empresa es mía, ¿a quién narices le voy a preguntar yo? ¿Quién va a saber más de mi empresa que yo? Eso sí que nos lo han dicho alguna vez, ¿verdad? ¿Y tú qué sabes de carne? ¿O tú qué sabes de corchos? ¿O tú qué sabes de esto? A ver, pues tu empresa tiene clientes, tiene proveedores, tiene procesos, tiene estructura, tiene personas, vende. Pues yo sé de todo eso. De la parte técnica el que más saber es tú, pero de esto es donde te podemos ayudar, ¿verdad? Sí, pero es que además hay una cosa para mí muy importante y muy clara. Es decir, la mejor forma de tomar una decisión importante, ya no estoy hablando de las decisiones pequeñas, una decisión importante es hablarlo con alguien. O sea, para mí es tan claro y tan evidente. Recuerdo dentro de, un juego que organicé en febrero, organicé en marzo, y bueno, organizaré ahora en abril, que decía cómo decide tu mente, ¿no? Cómo decide tu cerebro y no cómo tú piensas. Una de las preguntas que hacía, que es de las que menos aciertos ha tenido, es precisamente eso, ¿no? A la hora de tomar la decisión, ¿qué es mejor, ¿no? Un análisis exhaustivo, recopilar todos los datos y tomar la decisión. Había 4 puntos y uno era hablarlo con alguien. Y desde mi punto de vista, y los estudios también lo dicen, los estudios de comportamiento humano, dicen, es hablar con alguien. ¿Por qué? Porque al hablarlo con alguien te obliga a estructurarlo. Y al verbalizarlo te das cuenta de cosas que no te das cuenta solamente con un papel. No te das cuenta solamente al racionalizarlo. Porque además al verbalizarlo sacas emociones de dentro. Y dices, claro, ¿por qué tengo que preguntar? Porque eso te va a obligar a verbalizarlo, a estructurarlo y a sacar la emoción que tienes dentro, que igual no la has visto solamente con la pura lógica, porque las decisiones son emocionales, no son lógicas. ¿Que tienen que tener lógica? Por supuesto, pero son emocionales. Entonces, por eso tienes que preguntar. Por eso darte cuenta, correcto, porque además te empiezas a preguntar y te empiezan a preguntar y empiezas a balbucear y decir, bueno, es que no me has entendido. No, sí te he entendido, termina de explicarlo. Entonces, cuando tú no sabes explicarlo, te estás dando cuenta que estás dirigiendo o estás tomando una decisión más con la emoción que con la razón, cuando te empiezan a hacer preguntas. Entonces, tú te sientes incómodo, bendita incomodidad cuando llegas a ese punto. Eso sí, aquí quiero hacer un matiz, compañero. Si preguntas, pregunta a uno que sepa. No preguntes al típico cuñado de bar con la cervecita en la mano diciendo, pues tú lo que tienes que hacer es que lo más parecido que ha visto a esto es una onza de chocolate. Entonces, pregunta a alguien que sepa, por favor. No cojas al primero que por mucho que le quieras, igual no tiene ni pajolera idea de lo que le estás preguntando. Tienes que además hacerlo con una cierta oficialidad y una cierta estructura, porque yo cuando digo que te ayuda a tomar mejores decisiones es porque tú lo estás estructurando en tu mente, porque lo tienes que comunicar, porque muchas veces todo se está dando vueltas en nuestra cabeza de manera organizada, porque nuestro cerebro funciona de manera desorganizada. Para nosotros, o sea, nuestro cerebro funciona mediante almacenamiento de imágenes.
y está permanentemente casando unas con otras. Pero claro, Correcto. cuando tú lo tienes que estructurar es cuando estás ordenando y organizando esas imágenes, esos recuerdos, esas emociones, esas experiencias que has tenido. Y es lo que te hace darte cuenta de algunos aspectos que quizá habían pasado desapercibidos. Así es. Así Entonces, es. claro, Entonces, tú has hablado de esas creencias habituales, ¿no? Que dice, nadie entiende el negocio como yo, ¿ya? Pero ya. sí te van a ayudar a pensar y a estructurar lo que estás diciendo. Si Eso pregunto, es. se va a liar alguno que creo que también lo habrás escuchado en alguna ocasión, ¿no? También. Y luego a ver lo que dice el equipo, porque es que luego ya veremos a ver cómo está esto, ¿no? Entonces, Sí. claro, muchas veces. O le tendré que hacer caso al equipo, también te dice alguno. Es que si me lo dicen, le tendré que hacer caso. Y digo, o no. Vamos a ver, que ¿No? esto no consiste en votar, que no Ujú. consiste en que sea una democracia, que tú podrás preguntar y tomar decisiones en función de las respuestas, pero que no tienen por qué ser lo que quieran. Porque claro, si tú preguntas al equipo, ¿qué tenemos que hacer? Subirnos el sueldo un 20%. Ya, coño, pero igual no es lo que toca. Claro. Y trabajar 6 horas diarias. Igual tampoco es lo que toca. Pues oye, pues está bien siempre y cuando se pueda y la productividad lo acompañe, pero si no se puede, pues no. O sea, es decir, el escribir la carta a los Reyes Magos es bonito, pero luego tiene que haber una coherencia, ¿no? Entonces, lo que sí que está claro es que si tú cuentas con tu equipo y les pides opinión y les haces partícipes, será más fácil que se impliquen. Si no, pues luego no te puedes quejar de que te falta implicación del equipo, ¿no? Entonces, sí que hay que contar con ellos y hay que evaluar, pero contar con ellos cuando te piden cosas y hablamos y, o sea, establecer un buen criterio de preguntas. Por eso hay que planificar. Es decir, porque si, ¿qué es lo que queréis? Pues ala, podemos escuchar cosas que dices, no es eso lo que yo quería preguntar. Pues pregunta bien. Claro, pregunta bien. No, y a veces ese, no, oiga, que nos suba el sueldo un 20%. Pues seguramente puede decir, sí, yo encantado, subo el sueldo el 20%. Entonces le Venga, digo, esto mira, es lo que hay que hacer. esto implica esto. Vamos a conseguir esto, pero tenéis un 20% de subida Eso de es. sueldo. Claro. Ya Cuando lo está. consigamos lo tenéis. No le estás diciendo que no. Les estás diciendo en Ujú. qué condiciones va a suceder eso, ¿no? Eso es. Claro. Tenemos que tenerlo claro y saber. Entonces, por eso hay que estructurar muy bien cómo funciona ese proceso de decisiones y cómo funciona ese proceso de trabajo con ellos. Ahora, como yo siga decidiendo siempre en solitario, pues ¿qué suele ocurrir? Pues Pues que mira, igual son buenas algunas decisiones, ¿verdad? Pero imposibles de ejecutar y de llevar a cabo porque bueno, sí técnicamente pueden estar bien, pero luego hay que bajarlas a tierra. pero es que además lo que sucede en muchas ocasiones es que técnicamente están bien desde el punto de vista del propietario, desde el punto de vista del fundador. Y creo que todos hemos oído muchas veces, es que la gente no hace las cosas porque yo hice, yo creé, yo... Digo, ya, es que tú no eres ellos. Es que Claro. si ellos fueran tú, seguramente no trabajarían para ti, tendrían su propio negocio. Correcto. Porque tú pusiste tu propio negocio. Entonces, claro, no tienes gente tan independiente como tú, que toma las decisiones como tú las tomas, porque si las tomara, se habría ido y habría puesto su negocio, con lo cual son técnicamente buenas desde tu punto de vista, desde tu forma de trabajar, desde tu forma de decidir, pero no eres tú, son ellos los que lo tienen que hacer. Por eso son imposibles de ejecutar. Y esto yo lo veo muy a menudo, ¿eh? Muchísimo. Y además me ha recordado una conversación también reciente con un cliente que me decía lo mismo. Joder, pero es que si yo hago esto y yo lo tengo así, ¿por qué ellos no lo hacen? Pues, y justo le dije lo mismo que tú le acabas de decir. Es que ellos están trabajando porque lo que buscan, y es loable, es una tranquilidad y una predecibilidad. No quieren tener los altibajos que tú tienes, con lo cual no puedes pretender que ellos, pues su cabeza funcione como la tuya. Tienen otra manera de entender su relación laboral y profesional. Entonces, lo que tienes que hacer es ayudarles a que lo entiendan, a que se comprometan y a que vean desde su forma, desde su perspectiva, qué es bueno para ellos. El mejorar las cosas. ¿Por qué? Porque van a tener menos presión, porque van a tener más confianza, porque van a tener más seguridad en lo que hacen, porque va a mejorar el clima laboral al disminuir la presión de los clientes. Entonces, buscar
ese compromiso desde la perspectiva de ellos y no desde la tuya. Es la única manera de obtener el compromiso. Y no que digan, venga, vale, la última ocurrencia del jefe. Claro, A ver cuánto le dura. claro, que dicen que sí, pero no creen en ello, ¿no? ¿Y qué pasa? Que acabas cargando con todo. Otra Sin vez. duda. Claro, pues es que decidir solo está muy bien, no tengo que dar explicaciones a nadie, pero que es que el problema es que también vas a acabar ejecutando tú solo. Y eso es Claro. lo que no quiere. Y mira, ahora vamos a hacer un poco, Pedro, vamos a también para que entiendan, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros como mentores, como coaches de negocio, como llámanos como quieras, como persona que ayuda a desarrollar el negocio? Vamos a hacer un poco que nos entiendan y un poco de venta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué decisiones no debe de tomar solo un propietario de pyme y en qué le ayudamos con esas decisiones, ¿no? Para que entiendan cómo ayudamos nosotros en las conversaciones. Aparte de lo que es todo el proceso de organización, de todas muchas cosas que estamos hablando, cuentan con nosotros para esto. Venga, vamos con la primera. Venga, la primera. La primera, decisiones sobre personas clave. Si tienes que promocionar a una persona, incluso si tienes que prescindir de ella y despedirla, o hay un cambio importante de rol dentro de la empresa. Es decir, si tú decides en caliente sobre las personas, luego no te preguntes qué ha pasado y por qué el clima laboral ha cambiado si no has tenido en cuenta el conjunto y todas las aristas que puede tener una decisión sobre personas que al final no deja de ser tu principal ventaja competitiva, tu equipo. Si tú tienes un buen clima laboral, es importante. Para ello tienes que tener a las personas adecuadas en el puesto adecuado y contar, bueno, pues con todas las sensibilidades, o al menos con la mayoría. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estas decisiones siempre te van a salir muy caras si las tomas en solitario. Sí, porque además estadísticamente hay personas muy orientadas a personas y que se dan cuenta rápido de esto y quizá no necesiten tanto el consultarlo con un Pedro Valladolid o con un Santiago Torre, este tipo de cosas, pero es que el 75% restante sí, porque hay cosas que no las ven y desde fuera se ve mucho mejor porque no tienes esa carga de subjetividad que tiene la persona que lo está tomando. Y muchas veces cuando se consulta con nosotros, como ya sabemos de qué estamos hablando porque estamos en la empresa ayudando a hacer cosas, haces preguntas que le hacen pensar. Casi siempre lo ves rápidamente el cambio de la cara, ¿no? Y dices, coño, eso no lo había yo valorado. O desde ese ángulo no lo había valorado. Bueno, pues esto es una de las cosas que es importante. Tener alguien al que le preguntes estas cosas y que conozca bien tu empresa. Otra cosa importante son los cambios estratégicos de nuevos productos, de nuevos mercados, de cambio de posicionamiento de algo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque también nosotros cuando estamos dentro, cuando estamos apoyando, tenemos una visión bastante global de las cosas. Quizá no la primera semana que estamos ahí, pero en el momento que ya hemos tenido unas cuantas reuniones, además como antes contaba Pedro, ¿no? Además es que hemos trabajado ya en muchas cosas, trabajamos en muchos aspectos y sabemos que si tocas aquí, se te puede romper por allí. Entonces, ayudamos también a pensar, decir, sí, está muy bien que vas a arreglar esto, pero cuidado que vas a desarreglar esto otro. Entonces, le vas a dar esa visión global, decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que toquemos y no se me rompa por otro sitio? Bueno, pues eso es lo que le vas a decir, sobre todo en esos cambios estratégicos importantes. Claro, que empezarlos es relativamente sencillo. Lo complicado es cuando empieza a hacer aguas. Vamos a ayudar a prevenir las aguas que van a hacer en ese cambio estratégico importante. Ahí viene nuevamente eso ya lo probé y no funcionaba. Otra vez, claro, pero hostia, cuando lo pruebas hay que primero hacer el plan estratégico, hacer el diseño para ver exactamente todas las fases, porque si lo probamos sin un planning, pues a veces cambia. También decisiones que no debes de tomar tú solo son cambios que te afectan al día a día de tu equipo. Puedan ser de horarios, puedan ser de procesos, puedan ser de herramientas, del tipo que sea. Cualquier cambio que afecte en el día a día del equipo, a las personas nos gusta, en general, a muchos, a mí menos, pero a muchos les gusta la predecibilidad, el saber cada día, el tener un trabajo con ciertas rutinas ya pues aprendidas. Y entonces, bueno, pues cualquier decisión sorpresa, por muy obvia, por muy natural, por muy lógica que parezca, de entrada siempre va a producir una resistencia absoluta. Aunque sea maravillosa y encima salgan ganando,
hay que hacerla de una manera delicada. Sí, y con mucho cuidado. Anda, que no he visto yo problemas con este tipo. Tú estabas hablando ahora de horarios. Recuerdo una vez un problema con un horario que cambió algo que era beneficioso para los trabajadores, pero realmente, además, ahí cogió mucho cabreo el representante de los trabajadores porque no se lo había comunicado previamente, no le había dejado ponerse en la medalla. Ah, O fíjate, qué tontería. sea, oficialmente no era así, pero yo lo veía clarísimo desde fuera. No le has Ya, dejado ya. ponerse la medalla. O sea, y entonces te lo está Ujú. boicoteando cuando es claramente bueno para ellos. Ahora, si tú lo hubieras hablado con ellos y le dejas ponerte la medalla, hombre, pero joder, sale de mí. Digo, ¿qué más de quien salga? O sea, quítate el ego. O sea, Ay, los fíjate la egos, que qué has malos liado. son. El problema que tienes ahora, cuando lo hubieras hecho de otra forma, le hubieras dejado lo que decías tú antes, le hubieras dejado que el otro se hubiera puesto la medalla, Sí, joder, hubiera sí. estado todo el mundo Que la idea encantado. Y ahora parezca tienes, suya. anda, algo bueno, que te está costando pasta y tienes a todos encabronados. Perdón por la presión, pero es que era Sí, así. sí. Y dices, Así coño, es, así es. cuando de otra forma, si lo. Joder, y ya me digo, y además yo le dije, coño, y además es que lo has hecho sin consultarme a mí. Joder, que ya te he dicho yo cómo lo podías haber hecho y te hubiera convencido el por qué, en vez de a posteriori, a priori. Es que, bueno, son cosas que pasan, ¿no? También sobre decisiones comerciales críticas, sobre si mantengo este cliente o no, los precios, los cambio, las condiciones especiales de clientes o no, porque muchos problemas empiezan con algo que has dicho, que dice el propietario, sin haber consultado a nadie, sin haberlo verbalizado antes, sin haberlo pensado, sin haber recibido preguntas que le van a hacer pensar y dice, oye, es que esto igual lo tengo que hacer de otra forma. Lo mismo, es que el análisis en papel, la hoja Excel lo aguanta todo. Pero luego Ujú. todo esto tiene mucha emocionalidad. Y cuando alguien te Sí. pregunta por la emocionalidad, porque ya tiene experiencia, ya se lo ha preguntado a otros, te lo hace ver desde un punto de vista totalmente diferente. Es decir, no tienes que consultar las decisiones pequeñas, pero estas que, realmente a estos clientes les cambio el precio o no, o cambio todos los precios, o me quito este cliente, o cómo me quito este cliente, es crítico. El que puedas verbalizarlo y consultarlo con alguien. Con lo cual, fíjate, decisiones que no debes tomar solo, ¿no? Hemos hablado de decisiones sobre personas clave, sobre cambios estratégicos, sobre cosas que afectan al día a día del equipo, sobre decisiones comerciales. Pero, ¿sabes? Las peores decisiones que se pueden tomar, todas ellas van precedidas por una frase. A tomar por culo esto mismo. Tal cual. ¿Por qué? Porque estoy harto, porque esto hay que cambiarlo ya, porque a partir de mañana se hace así porque yo lo digo. Claro, cuando estás harto, el cansancio es el peor director de estrategia que puedes tener en tu empresa, sea grande, pequeña o mediana. Entonces, se toman muchas decisiones desde el agotamiento más que desde la estrategia. Y cuando dices, vea, toma por culo esto mismo, como hayas dicho eso o lo hayas pensado aunque no lo hayas verbalizado, párate que la estás cagando. ¿Sí o sí? Sí, sí, o sea, ese es un síntoma claro de, vamos, de que la pifia, vamos. Y mira, vamos a darte algunas claves prácticas, ¿no? Para decidir, siempre de la autoridad, si quieres, si tienes miedo a eso. Lo primero, vamos a distinguir entre decidir y consultar. Tú Ujú. no lo pones a votación, no es una democracia. No le dices a tu gente que vote. Tú consultas y luego decides tú, que no tiene por qué coincidir con lo de los otros. Lo tendrás que explicar, por supuesto. Si tomas una decisión diferente, tienes que explicar el por qué. Pero Así es. una cosa es consultar y otra dejar que ellos voten. Que ya te digo yo Ujú. que no debes dejar que voten. Ujú. Y que crees, bueno, pues pequeños espacios donde contrastar las diferentes opciones y que podamos validarlas. Entonces, crear espacios de debate, uy, pero eso suena muy happy, ¿no? No, no es happy. Es que podamos tomarnos un tiempo para contrastar y analizar diferentes perspectivas, porque hay cosas que se nos escapan. Entonces, tener esos espacios de contraste son importantes. Y también, oye, que no tienes por qué escuchar solo la voz de Pedro o la voz de Santiago, si decides contratarnos como tus mentores o tu coach, sino te tienes que rodear de 2 o 3 voces válidas. Es decir, tienes que escuchar a tu gente de fuera. Es posible que también tengas un amigo, un conocido con el que de vez en cuando comentes y Pero que tengas no sea el cuñado del bar. eso, que no sea el cuñado del bar, no, no. O sea, alguien que tenga algo de criterio, ¿no? Porque al final estás contrastando lo que te puede decir Santiago, lo que te puede decir Pedro y lo que te puede decir esa persona que seguramente lo estén viendo desde ángulos diferentes. Con lo cual, sobre todo para las decisiones importantes, ten siempre 2 o 3 voces válidas. No te quedes solamente con una. Ujú.
Y para mí otra clave práctica es la de decidir bien. No significa ser lento, significa tener criterio, ¿vale? Entonces, una decisión rápida, en ocasiones hay que tomar una decisión rápida porque hay cuestiones de vida o muerte, ¿no? Hay cuestiones en clave que o tomas una decisión o la pifias. Pero muchas veces tomamos decisiones sin habernos tomado el tiempo necesario, porque podemos pensar que a ver si vamos a dar la sensación de que somos lentos o de que somos inseguros. No, no, lo que queremos es tener criterio. Entonces vamos a hacer las cosas con conocimiento, a decidir sabiendo lo que hay que decidir y buscando el momento adecuado. ¿Por qué? Porque escuchar no te quita autoridad. Ahora, como tomes varias malas decisiones repetidas, se van a cachondear de ti, eso, por los pasillos, ¿eh? Por detrás, por delante no, pero vas a ser el cachondeo padre. A ver la última ocurrencia del mister, la madre que me parió. A ver cuánto nos cuesta esta. A ver en qué charco nos mete. Tal cual. Porque, mira, como conclusión, mira, el propietario no tiene por qué decidir todo, pero sí tiene que decidir mejor. Y para decidir mejor, tienes que hacerlo con algo. Las buenas decisiones no se toman en soledad, te lo aseguro. Somos seres sociales. Los seres humanos somos seres sociales. Y no tomamos buenas decisiones en soledad. Porque si decides solo, pues no es que no eres el más rápido, ¿eh? Eres el único que se equivoca. Y entonces ya tienes el San Benito puesto. Entonces, ¿quieres dejar de equivocarte? Pues como ha dicho Santiago, selecciona personas que tengan voz y que te ayuden. Y entre esas, pues aquí tienes a Santiago @santiagotorre.com y a Pedro @pedrovalladolid.com, que hombre, algo sí que te podemos contar, ¿no? Un poquillo, por lo menos entre los dos ya sumamos bastantes años de experiencias varias. Bueno, pues con esto nos despedimos hasta el próximo lunes. Que te esperamos ya en abril, ¿eh? Madre mía, qué locura. Sí, que será el lunes de Pascua, si no me equivoco. Efectivamente, te pasaremos lista para hacerte la Pascua. Venga. Un abrazo.